La presidenta de la República insiste en la desaparición del INAI. El trabajo del INAI fue opacado por la corrupción. Para la presidenta es muy tarde la propuesta de los comisionados sobre reducirse el presupuesto a través de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno. Entonces, lo que hace el INAI lo va a hacer el gobierno y así dice Sheinbaum, queda garantizada la transparencia. Ajá. Como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones o demás recursos que se podrían ir a escuelas, por ejemplo. Esta fue una sentencia de muerte. Y bueno, hablamos con Adrián Alcalá Méndez, el comisionado presidente del INAI, y aún dice él, no sé de dónde saca el argumento, aún hay grandes oportunidades para salvar al instituto. Lo dicho por la presidenta no representa el último clavo al ataúd del organismo. No, pues sí. Aún buscarán, dice, el diálogo con el gobierno federal para evitar su desaparición. Contrario a lo que se manifiesta, no vemos como un último clavo al ataúd, al contrario, una ruta legislativa, no tenemos cerrado el diálogo con la Secretaría de Gobernación, también entendemos que todavía no hay una definición en el Congreso de la Unión, entonces nosotros lo vemos como una oportunidad para seguir dialogando. ¿No le estará dando el gobierno federal al INAI a tole con el dedo? Al fingir un diálogo que estamos viendo en la realidad no puede prosperar. Es más, se ha estado manejando información de actos de corrupción por parte del INAI, etcétera. Nosotros, los 4 comisionados, lucharemos hasta el final, insistiendo en este diálogo, más que lucha, diálogo. 6 de los 11 consejeros del INE, porque en el INE también hay una bronca, rechazan la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre otros puntos, esta modificación otorga facultades extraordinarias, superpoderes, a la consejera presidenta Guadalupe Tadei para hacer nombramientos sin el aval del Consejo General, lo que no había podido lograr en casi 2 años, ahora lo logrará con el apoyo de la ley. Para los consejeros y consejeras, esta reforma significa un retroceso. Con uno, Rubén Rojas informa. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de 6 votos interponer una controversia constitucional en contra de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que le da a la consejera presidenta Guadalupe Tadei la facultad de realizar los nombramientos de la estructura administrativa del INE, incluyendo a la persona titular de la Secretaría General del organismo. No es la primera vez que 6 consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia. Vendrán tiempos un poquito incluso peores. La consejera Dania Rabel señaló que con este recurso se busca resguardar la pluralidad de los intereses políticos. Imponer una visión unipersonal sustituye el diálogo para imponer una visión única que pondría en riesgo la pluralidad, independientemente de la persona que ejerce esas atribuciones. Además, se rompe el blindaje ante la influencia de intereses políticos externos al instituto, cosa que sí se garantiza o se garantizaba con una decisión colegiada. Los promoventes de la controversia aseguraron que las modificaciones que se realizaron dentro de la reforma judicial atentan contra el modelo que le dio la colegialidad al INE. ¿Qué INE queremos? ¿Regresar a un INE unipersonal? Esto no es de personas. La minoría de consejeros en contra del proyecto señalaron que el recurso jurídico no tiene razón de ser, pues las modificaciones a la LEGIPE no ponen en riesgo el funcionamiento del INE o bien la organización de los procesos electorales. Resulta jurídicamente inviable e incongruente que se pretenda obligar a la Secretaría Ejecutiva a presentar una controversia constitucional donde a todas luces también afectaría sin sustento las atribuciones que fueron concedidas a quien también forma parte de este órgano colegiado.
Los votos que avalaron el proyecto fueron de los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey, Dania Rabel, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera, con uno, Rubén Rojas. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional las facultades otorgadas por la ley a Guadalupe Tadei. Es una ley secundaria que sí puede ser impugnada, ojo, pero si se vuelve reforma constitucional, entonces ya no. Según el morenista, con esta reforma se podrá optimizar el proceso de nombramiento de funcionarios clave del INE. Pues, ¿qué iba a decir? Es evidente la intención oficialista para neutralizar a los órganos autónomos del Estado. Otra evidencia. Cancelar los procesos democráticos en el INE, blindando a la presidenta Tadei para que pueda ella hacer, deshacer, nombrar y, en fin, sintonizada, claro, en sintonía con la frecuencia de la 4T, y desaparecer al INAI para convertir al gobierno en juez y parte en torno a la transparencia, pues es una evidencia. Y lo que falta, lo que veremos. Entonces vale la pregunta, ¿el gobierno transita de la democracia a la autocracia en camino a la destrucción institucional? Es una buena pregunta, creo yo, para la maestra Alejandra Cuyen, analista política. Todos los miércoles aquí tiene su espacio. Alejandra, buenas noches, bienvenida. Pepe, qué gusto verte como siempre. Eso no es lo que te pregunté. A ver, la respuesta es muy clara y es sí, es absoluto. Lo más triste de esto, Pepe, es hay una destrucción de instituciones a diestra y siniestra, pero no están planteando nada a cambio. Es decir, si te dicen que nada más porque nosotros somos diferentes y no somos iguales, que no es lo que demostraron a lo largo de los últimos 6 años, porque pues, Segalmex no es precisamente un buen manejo de recursos, ni mucho menos hablar de transparencia cuando se dedicaron a meter en cajas negras y a blindar como si fuera seguridad nacional cualquier obra pública como el Tren Maya o como Dos Bocas. Entonces, lo que tienes, la presidenta en su momento cuando le tocó hacer el segundo piso en Ciudad de México, le tocó también llevar esa obra y toda la información de la obra del segundo piso a blindarla para que no se pudiera revisar los datos de los gastos que se generaron a lo largo de toda la construcción del famoso segundo piso. Hay un plazo de, tengo entendido, 10 o 12 años o algo así. Así es, y entonces lo que hacen es, pues todo lo que les estorba simplemente lo quitan y ahora ya... Lo echan debajo del tapete. Pues ahora ya no lo meten abajo del tapete, ya lo inventan, lo meten en la Constitución, están haciendo una Constitución que ya estaba lastimada, pues están convirtiendo una Constitución donde cada punto y coma que se les ocurre la quieren modificar para que les beneficie en este momento, pero no están creando instituciones, Pepe. O sea, normalmente un país cuando entra en procesos de transición intensiva, destruyen o cambian las instituciones para agarrar un rumbo distinto. Aquí ni siquiera están proponiendo una alternativa y yo creo que esa es la parte más frustrante. No solo es que esperan poderlo controlar todo, como si la presidenta fuera a mantener el poder a lo largo de 6 años y donde realmente ella pudiera controlar todo lo que sucede a lo largo y ancho del gobierno y a lo largo y ancho del territorio federal. A mí me preocupa muchísimo cuando hablan, por ejemplo, del INAI y dicen, esto es un tema donde nosotros vamos a poder transparentar mejor los recursos, cosa que no han hecho, insisto, pero ¿y el acceso a los datos, la protección de los datos personales? O sea, el INAI tiene un montón de funciones que van a quedar en el aire. Van a quedar por todos lados. Donde en un país donde tu teléfono no está seguro por la cantidad de ciberataques que sufrimos los ciudadanos, las autoridades, las empresas, y ahora no vas a tener ni siquiera una autoridad que se encargue de protegerte. Y lo mismo pasa con los recursos públicos. Al rato van a querer también desaparecer a la Auditoría Superior de la Federación y como lo van a meter en la Constitución y como los cambios constitucionales ya son inapelables, pues simplemente nos quedaremos los ciudadanos viéndolos están jugando al gobiernito sin tener ningún control de lo que pasa en la calle, Pepe. Porque la calle hoy por hoy es un desastre y cuando quitas las leyes y quitas las reglas, lo que sigue son los balazos. Y es lo que se está viendo prácticamente en todo el territorio nacional. Me parece delicadísimo el escenario y ojalá no van a reconsiderar.
la presidenta es muy firme en que su modelo es el que ella manda, ella puede mandar sobre el Congreso se supone que le obedece. Lo que no están ofreciendo son soluciones para los mexicanos, Pepe. Y mientras el Poder Judicial queda perfectamente acotado y ya no hay división de poderes real, aunque lo establezca la Constitución como tal, en la vida real, en los hechos, no existe la división de poderes. ¿Por qué? Porque el Legislativo está sometido al Ejecutivo y ahora la Suprema Corte estará sometida al Ejecutivo y al Legislativo. Pero permíteme interrumpirte en esto, porque justo lo presentabas al inicio del noticiero, donde están, o sea, el Poder Judicial, pues está en, ellos lo llaman transición, porque según ellos es una transición muy corta, pero tienes por lo menos de aquí al 25, donde tengan que entrar los nuevos ministros, que quién sabe quién va a elegir y quién sabe cómo los van a elegir. Pero los mismos legisladores no saben ni siquiera qué votaron. Entonces, es casi de risa ver cómo se están peleando sobre si tienen derecho o no tienen derecho a renunciar los ministros, sobre si le tenían que pedir permiso a la presidenta para renunciar o le tenían que pedir permiso al Senado. Y está todo muy claro en un transitorio que ellos mismos escribieron, que ellos redactaron y aprobaron, y ni siquiera son capaces de leerlo y conocerlo. Como te digo, lo que estamos viendo es jugar a la destrucción de todo lo que se había construido. Puede haber necesitado reformas, pero no nos están ofreciendo nada a cambio. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a funcionar sin instituciones? A lo mejor eran deficientes, pero hoy no nos queda nada, Pepe. Gracias, Alejandra Cuyen, como siempre, bienvenida. Vamos a estar atentos a los próximos meses. Y nos veremos el próximo martes en la transmisión informativa especial de Uno TV Noticias, Elecciones USA 2024, donde tendremos la fortuna de participar contigo, colaborar contigo para que eso salga mejor todavía. Como siempre va a ser un placer estar aquí y hay que estar atentos porque van en el mismo proceso los americanos. Que te vaya muy bien. Bueno, pues gracias, Alejandra Cuyen.